Bueno, se nos fue un año, ¿no? Bien. Se Un nos año. va el 2024 y obviamente hay que hacer el repaso de lo que fue el gobierno de Javier Milei con todas las expectativas o incertidumbre que traía. Y lo vamos a hacer en base a temas de cannabis, obviamente, ¿no? Claro. Porque económicamente ya lo habrá hecho Bonelli, Bonelli. Pagni habrá hecho la parte política. Bueno, a Bien. nosotros nos toca hacer la parte canábica, ¿no? Así que, si les parece, repasamos un poco medidas, comentarios, modificaciones, novedades que hubo en base a la planta en este 2024. Y esperemos que no se nos pase ninguna porque pasó de todo este año. Uno dice, che, el cannabis no pasó de todo este año. Pasaron varias cositas. Fue movido. A ver, Naui, ¿tenés un punteíto Tengo ahí? un punteo armado. Dale, a ver. El año de Javier Milei con el cannabis arrancó con cambios en el traslado y el registro de variedades en INASE. Estamos Claro. hablando de marzo. Sí. Porque antes se podía hacer traslado Claro. de inflorescencias. Lo primero que dijeron es, che, no se traslada más inflorescencias. Exactamente. Y más o menos ahí a la misma época fue la Mira. detención de este que llamaban el Barra de Colón y demás, Claro, más sí. o menos en esa exactamente, época, ¿no? Si no me exactamente. equivoco. Después, en lo que fue el mes de abril, hubo un poco más de movimiento porque el INASE suspende las nuevas inscripciones de las variedades por 6 meses. Que después No, la renuevan. pará, ahí te ordeno eso. No suspende las inscripciones de nuevas variedades, sino lo que suspende es la inscripción de nuevos criaderos. Ah, ok. No, pero Lo- también, No, claro. variedades siempre se pudieron seguir escribiendo Ah, claro. variedades, se siguen criaderos, escribiendo variedades, no se aprueban nunca porque es otro problema ese, pero se escriben las Sí, variedades, estando. se siguen abultando ahí, pero Claro. no se pudieron escribir a partir de ¿qué mes fue esto? Abril. Y En post, abril- post bombazo noticia de Burrich, del criadero, Haciendo bombo de eso. Exactamente. que era un narco y que lo pasaban por legal. Que Entonces, Que una tenía un cosa cuadrito lleva que a la decía otra. INASE. Decía, Claro, bueno, che, era un criadero de INASE que arrancaron diciendo que era un ReproCan, después resultó que también era un INASE y demás. Bueno, después vamos a contar cómo terminó esa causa Bien. también, Una que hay cosa lleva a la data. otra. Sí. Hay Pero data bueno, de cómo siguió esa causa. en a- Después, jueves que viene. Bien, en abril, ya, para el punteo que yo hice, creo que hasta ahora fue junto con octubre el que más movimiento hubo el mes. Ujú. Sí. Porque ese mismo mes confirman la continuidad de Aricame dentro del Ministerio de Economía. Claro, O sea, porque que salió no se dentro- elimina. Claro, salió dentro Sigue. de los objetivos y las misiones de Exactamente. de una de las secretarías del Ministerio de Economía. Claro. Que era bioeconomía, me parece. No, de economía. Bioeconomía era una secretaría dentro de economía. Articular en Aricame era trabajar. Exactamente. Exacto, sí. En paralelo con eso, confirman la auditoría al ReproCan, al Ministerio de Salud y al ReproCan, que después sale todo. Claro, lo Russo que- paseando con Feynman diciendo vamos a auditar porque un médico todo tiene mal. 15.000 pacientes. Indignado el Y hombre. nada, ¿viste? La Nación Más dándole lugar a instalar el tema de el curro de los médicos y demás. Mm. Posterior a eso, la mañana de Adorni, que Claro, dice, diciendo- se van a hacer auditorías. Exactamente, al ex ministro de Salud, ¿no? Porque Que le dijeron duró el poquito. registro de productores en vez de autocultivo De pacientes, Se, digamos. se equivocó. Registro de se equivocó pacientes, Adorni. Bien, Bien, abril, Después- seguimos en abril. seguimos en abril. Pasamos a mayo. En mayo se elimina la mesa de cannabis en Senasa. El Senasa, es verdad, el Senasa que tenía una mesa de cannabis que estaba Exactamente. articulando, armando las buenas prácticas, que venía Sí. articulando con el INTA, con el INTI, con algunos organismos trabajando en los Exactamente. Ya protocolos venían de buenas laburando prácticas conjunto. y que eso tiene la inscripción del RENSPA, que es el Registro Nacional de Productores de Sanidad Agropecuaria, y el RENFO, que es para Eso. los traslados de material vegetal. Que Todo es, eso estaba dentro de la articulación de la como mesa siempre del Senasa. decimos, en algún momento van a tener que ir a golpear la puerta Sí, de obvio, Senasa, obvio. porque hay que transportar, Montón hay de que, tener, control. hay que tener control, digamos. Entonces, por más que se arranquen los proyectos provinciales, como viene Chubut, como viene Mendoza, cómo se avanza en Ciudad Autónoma, en algún momento terminás en organismos nacionales Sin como duda. Senasa, Como aduana, como aduana, como AFIP, ARCA ahora, Claro. INASE. INAS. Bueno, sigue julio y en julio hay una aprobación masiva de ReproCan. En ese momento había mucho ruido por lo que estaba pasando. De hecho, diputados de la Nación pidieron que se revisara. Es verdad, Eh, es verdad. Caro la Bailar, situación- recuerdo, en una comisión Pidieron, por el che, tema. revisen lo que está pasando en ReproCan porque los pacientes, hay muchos esperando. Hacen una aprobación masiva al azar, sin ningún tipo de criterio. Se aprueban algunos registros Sí. y además ese mismo mes echan a Fernando Vilela, secretario de Bioeconomía, que ya había tenido reuniones con gente de Aricame. Claro, ahí déjame a ordenarte eso. Suma. Fernando Vilela, que era efectivamente el Sí. secretario de Bioeconomía, que tenía a cargo la articulación un poco con el INASE, con el SENASA, Bioeconomía, que estaba trabajando como para proponer a uno de los directores del Aricame, que iba a ser
Nicolás Bronzovich, que ahora pasó a ser el presidente del INTA. En ese momento Nicolás Bronzovich era, si no me equivoco, era secretario de articulación o algo por así, no recuerdo bien el título, pero Bronzovich había empezado ya a articular y había ya tenido, ¿qué mes? Estamos hablando de julio. Julio, o sea que en junio ya Vilela se había juntado con Ferrari. Mirá esto, Ferrari ya estaba trabajando en la Aricame sin nombramiento, actual interventor, y ya había tenido una reunión, recuerdo, en junio, que habían estado Cardini, Ferrari, estaba reunido con autoridades del INASE, del SENASA, y había estado Vilela, que se habían salido fotos de esa reunión, que fueron publicadas en redes, recuerdo. Sí. Mirá, junio estaba laburando ya Ferrari sin nombramiento. Dentro de en la agencia. Aricame. Ahora vamos a ver Por cuándo esa lo fecha no nombran. se había hecho una Expo Agro. No, de en marzo fue la en marzo Expo fue la Agro. Expo Sí, en Agro. marzo, sí. Ahí también hubo una reunión. Sí, también hubo reuniones en Expo Agro. Yo estuve en Expo Ahí Agro se ya. cosechó algo también. Sí, Bien. bien. Seguimos entonces, porque en agosto, después de tanto run que había sobre posibles modificaciones en el ReproCan, Sí. finalmente llega la resolución del Ministerio de Salud en la que se limita al cultivador solidario y Se limita a 3 personas, ¿verdad? El cultivador solidario. claro, no, Sí. a dos. A dos. Ah, claro, Dos él y uno más. y dos más, Claro. claro, sí. Al cultivador solidario, No, 2, porque son 18 plantas en total. claro, son 2. Ok, Para 2. uno mismo. Si o para vos otro. querés el tuyo, te queda para uno más. Y Ok. si no querés para vos, te queda para 2 más. Exactamente, Bien. para 2. Y además se exige que todo médico o médica que quiera vincular a un paciente Sí. tiene que tener una diplomatura o una maestría en cannabis. No posgrado, chicos, posgrado no vale. Si vos te hiciste No uno de los sirve. posgrados de la Universidad de Rosario súper serio, no vale. Porque posgrado, viste, es mucho. es demasiado. Tanto no queremos, viste. Diplomatura Claro. o Ese- maestría. un Posgrado poquito. no aplica. Es un posgrado. poquito, era un No poquito. aplica, nomás. No aplica posgrado. ¿En serio? Vos tenés un posgrado, no aplica, diplomatura. O y- maestría. Y todavía seguimos, imagínate, lo pidieron, todavía no cargaron los protocolos de cómo se cargan la documentación, imagínate. Uno divino. Sí. Che, Bien. ¿puedo hacer un solo- Pará, y no- más cosas, porque ahí también le piden a las autoridades de la no tengan asociación civil que no antecedentes. tengan antecedentes penales. También se le pide. En relación con la planta. Claro, también Sí. se le pide. No lo aclara. También se le pide. O sí, No, se no, aclara, dice- No, se aclara. Ese aclara cannabis y y otras la drogas. controversia es que podés tener otras causas abiertas Y y no, no importa, no si especifica. una causa de violación, no importa. Bueno, pero además también le piden que informen a los municipios que están trabajando Con en cannabis. el municipio y que esa nota la presenten en el Ministerio de Salud para la adecuación. Y le daban un plazo de 6 meses para Sí. adecuarse. Para todo. Y además, contemos que entre bambalinas, digamos, previa a esta resolución, se había juntado con el Consejo Consultivo Honorario Mm. y no había nada de esto, digamos. Claro. No había en el No habían borrador, charlado de eso. en el borrador de lo que fue la reunión con el Consejo, No. no habían charlado de eso, Claro. básicamente. Sí. No, que de hecho sí habían sugerido lo de los titulares de las ONG, Sí. pedir lo que efectivamente terminaban pidiendo, y desde el consejo le dijeron, che, me parece que eso no va porque la planta es ilegal, macho, no tiene sentido pedir eso, porque probablemente quienes estén a cargo de la ONG hayan tenido algún problema con Y cannabis. vas a meter la cuchara en algo donde vas a encontrar. Claro, exactamente. Bueno, sigue. ¿Qué mes estamos? Repasame. Estamos en agosto ahora. Agosto, bien. Bien, llegamos a septiembre y Mm. ahí sí, vos te la acordás, ¿no? Mm. Finalmente interviene en la Aricame. Y designan a Ferrari como el interventor de la agencia. Y ahí... Y ahí y ahí dijimos, bueno, va ahora a haber sí, un interlocutor con el Ahora que sí. hablar. va a haber y modificaciones. las novedades ya van a llegar de otra manera. Exactamente, dijimos, ahora sí, ahora se activa el asunto. Sin Bueno. embargo, Qué divino, Bueno. Ferrari. Le mandamos un saludo saludo muy grande al interventor a de la Ignacio agencia, Ferrari. Ignacio. Gracias, Nacho, gracias gracias por- por poner en marcha la industria del cannabis. Saludos. felicidades. Seguimos mientras... Felices fiestas. Che, quiero responder una sola pregunta porque Dale. creo que- Dale, porque dale. Renzo dice y no jodo más porque está escribiendo bastante No en el jodas. chat Ah, de tiró, Instagram. Venga acá, pero venga decime acá. que venga a YouTube. No, dice si se legaliza, se quedan sin programa, porfa contesten ese y no jodo más. Primero, no jodés. Segundo, Francia. Jamás. Tercero, Sí, venite sí, ya a Francia. YouTube. Y te respondemos Y- ahí, te Y respondemos te ahí. respondemos en YouTube. Pero venite a YouTube, Pero pará, la me pones la respondo misma. ahora, No, ¿por que, qué? No, que no, ponga no. la misma pregunta, la ponga acá en el, Bueno, en el canal de exactamente. YouTube y se la contestamos. Muy La bien. pregunta es si se legaliza, se acaba el programa. Esa Sí, es la pregunta. esa es la pregunta. Claro. Renzo, venite a YouTube, escribila acá en el chat y te contestamos. Y mientras Que también leímos lo anterior. Pará, seguimos con la cronología. Eso, dale. no, Seguimos no con la quería, era un cronología. paréntesis. Ahora entramos en el mes de octubre, donde también hubo movimientos. Sí. Hubo movimientos igual que a principios de año. ¿Por qué? Porque hubo cambios en el INASE.
Se agregaron nuevas categorías, se prorrogó nuevamente la suspensión, Es verdad. porque sí. era por 6 meses, se prorrogó Los otra criaderos vez De los criaderos. siguen sin poder inscribirse criaderos de cannabis. en INASE. Sí de exacto- cáñamo, no de cannabis. Muy bien. Eso ha Ninguno agregado- preparado para cáñamo, obviamente. Exactamente. Y además se simplificó un trámite que era propio del INASE, que ahora se hace por TAD, antes era por separado, y ahora se hace unido, que es lo de... El Registro Nacional de Cultivares y el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares se unificó en un trámite conjunto. Exactamente, eso podemos decir que está ok si estuviese funcionando, pero bueno, está bien. No estarían aprobando variedades. No estarían aprobando variedades, así ¿Qué que no más? serviría mucho. Muy bien. La CNTA incluye el cultivo de cáñamo como actividad. La Comisión Nacional de Trabajo Agrario con la Exactamente. UATRE Sí. incluyeron a los trabajadores de cáñamo dentro de las labores con cáñamo Sí. dentro de las actividades reconocidas por la comisión. Y ahí ya, viendo con el diario del lunes, Algo nos anticipaban. algo nos anticipaba, algo ya sabía esa mesa de enlace de lo que, Algo iba, se de venía lo que iba a hablando. ser la decisión del Aricame. Bueno, déjame que te cuente una cosa y una perlita, porque inicialmente ahí no reconocen a los trabajadores de cannabis que todavía no están reconocidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Hablan solo de los trabajadores de cáñamo, con la verdad, salarios que justamente esta semana UATRE tuvo que Una actualizar, actualización. hubo una actualización de esos valores. Yo lo leí, si querés te digo el máximo, que es el más capacitado de todo, era 1.069.000, creo. 1 millón con estudios, capacitación, $1.000. antigüedad. La y canasta demás. básica, salió el INDEC hace 2 días. La canasta básica era de un palo 100, algo así. Bien. Así que bueno. La más o menos. CNTA sigue sin reconocer a los Entonces, cuando trabajadores de cannabis. nos preguntábamos por qué no se reconocía también a los trabajadores de cannabis dentro de la comisión esta de trabajo, agrario. la pregunta llegó. Porque finalmente el Aricame lanza la primera resolución con interventor, que es Ferrari, con la firma de Ferrari, Bien, en Nacho. en la que establece Sí. las licencias de cáñamo, No. Iba a regular toda la cadena. pero ojo, deja afuera el cannabis. Clarito, está clarito eso. Lo dejó afuera del cannabis. Sí, a ver, que acá hay una particularidad. Cuando uno ve en septiembre el decreto reglamentario que publica el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que lo nombra a Ferrari como interventor de la agencia, en todo el decreto reglamentario en ningún momento le encomienda que paralice las actividades de cannabis medicinal, en ningún momento en las premisas de los justificatorios de por qué se interviene la agencia se establece que se iba a trabajar solo con el cáñamo, sino que todo lo contrario, lo que habla es de desburocratizar, de agilizar, de ordenar irregularidades. Arreglar lo que que podrían estaba mal. haber surgido, como por ejemplo licencias que se entregan fuera de término, No. que se entregan Pará. licencias que se entregan días después, de ordenar irregularidades, de ver si Licencias si que no hubo, estaban aprobadas por la mayoría. que no votaron el directorio, que Mirá. no tienen dictamen de salieron un jurídicos, sábado. Que de ordenar, eran 6 y le terminaron encomienda, 8. le encomienda a Ferrari que ordene las irregularidades Pero si ordenaba que eso- y que le dé celeridad a los trámites para sacar y poner en marcha la industria del cannabis. Que haga las cosas bien. Y la primera resolución que saca Ferrari es paralizar la industria del cannabis, regular más, es decir, lo que antes eran autorizaciones ahora pasan a ser licencias, arancelar esas licencias, crear licencias en las que se iba a hacer solo grano y fibra y decir que en una segunda etapa se iban a hacer biomasa y tal vez inflorescencias de CBD o de cáñamo. Quizás. Y bueno, entonces básicamente, digo, en sintonía con las premisas libertarias de desregulación, de libre mercado, de que el Estado le saque la pata de encima al empresariado, todo lo opuesto a lo que pregona el gobierno de Javier Milei y su interventor, que todavía no sabemos si viene haciendo lo que el ¿Y presidente le será pidió. el 2025 el que nos alumbre el camino de por qué fue cáñamo y no fue cannabis medicinal? ¿Aparecerá algún nombre que nos una flechita que nos falta en el rompecabezas? Hubo movimientos en el Ministerio de Economía y cuando terminemos con el repaso les cuento alguna cosita. Muy bien, muy bien. Pa- Porque quedan solo 2 cositas. En Bueno, noviembre pero para terminar me imagino que Solo dos alguna cositas. buena noticia. Tirame un upgrade. son todas positivas. Vino Renzo, ¿eh? Mirá, Lo dejo para después. A ver si va, la tira. gusto, Vino Renzo. En noviembre, Me gusta la posición de Renzo. en noviembre, marcha nacional de la marihuana, Sí. como todos los años, y por primera vez Sí. en la historia de la marcha nacional, por primera vez en 15 años, son reprimidos los manifestantes. Palo al gazebo.
la marcha de la vuelta chica quedó marcada, digamos, porque tuvo que ser por la plazoleta. Tuvieron que hacer en la plazoleta enfrente del Congreso, estamos hablando de Cava, ¿no? De Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, Y en diciembre, una cosita muy chiquitita, ¿no? Corrigieron un error de carga en el ReproCan y que los médicos no podían cargar a los pacientes. Lo solucionaron del ministerio. Lo lindo es que, claro, las aprobaciones, y ahí una me caída sumo, del software. y ahí, claro, ahí me sumo a lo que dice Pablo Lobaglio, que está por ahí, dice, mi Sí. ReproCan en proceso, hoy está cumpliendo un año, le mandamos un saludo Y muy a pesar grande de eso hay y feliz gente- cumpleaños a ese ReproCan, Claro. que Que como no fue. ese hay un montón desde hace un año y un poquito más también. De hecho, creíamos que con lo de diciembre, dijimos, bueno, con esto, Ahora sí, no sé, le pusieron WD-40 y va a empezar a No. engranar. No, nada que ver. Nada que ver. El Voto. repaso del año canábico en la Argentina, en el primer año de gestión de Javier Milei, y todo esto me animo a decir que sin que Milei se entere pasó, ¿eh? Yo me animo a decir que el presidente no estuvo ni enterado de todo lo que pasó con el cannabis en la Argentina, de los avances, retrocesos o no, Sí. ReproCan, Aricame. Yo me animo a decir, y que alguien me diga Lo que discuta. no, que me lo discuta, Refute. que me lo refute, que el presidente no está ni enterado de lo que está pasando en la industria del cannabis en la Argentina, no está ni enterado de lo que pasa con el ReproCan en la Argentina. Porque la verdad que si no, en función a su ideología de las libertades, esto tendría que estar pasando de otra manera. Sí. Hay que ver si hay conexión entre algunos de los funcionarios y presidencia de la nación. Así que no se hablan, decís. Así que no llega. No llega el no tema. llega- Me parece que. Yo creo que nos llega. Y antes de pasar al mensaje de Renzo, que me gusta, ahora no lo leí, pero vi que tiró Sí, unos sí, cuantos sí. mensajes ahí, le pedimos que venga y vino. Déjame contarte que está habiendo movimiento en el Ministerio de Economía, que hubo movimientos de funcionarios importantes. Y quiero nombrar específicamente a Juan Paso. Juan Paso era hasta hace unos días el secretario coordinador de gabinete en el Ministerio de Economía. Pasó. Valga la redundancia. Pasó de ser el secretario coordinador, se iba a ir a Cancillería, a un puesto de negociaciones internacionales y demás, y finalmente parece que va a asumir como uno de los titulares del ARCA, del ex-AFIP. Pero ¿por qué es importante esto? Porque Paso era el secretario que coordinaba todo el resto de las secretarías en el Ministerio de Economía, incluido la secretaría de Cardini, que Nahui hace un ratito nombró, que era una de las funciones de esta secretaría, la articulación y la puesta en marcha del Aricame. Bueno, Cardini dependía directamente de Paso, Ferrari depende directamente de Paso. Sí. Bueno, Paso dejó de cumplir funciones en el Ministerio de Economía y ahora pasa a como titular del ARCA, con otras funciones sumamente importantes, en un año complejo, en un año donde el presidente en su cadena nacional por el año de gestión habló de reducir en un 90% la carga impositiva de los impuestos que se cobran en la Argentina, y estamos hablando de que Paso empieza a ser ahora el titular del organismo que regula los impuestos en la Argentina, con lo cual va a tener un año muy álgido con muchas tareas. Vamos a ver si sigue en conexión con la Aricame, si sigue en conexión, o si el nuevo funcionario designado va a ser quien esté a cargo de Cardini, de Ferrari y de lo que va a pasar con el futuro de la Aricame. Sí, un Paso que también viene manchado con sospechas de intereses, de conflicto de intereses por alguna. Espurio con Ritondo. y Sí, algo por ahí. en el caso de Ritondo y su esposa y demás, apareció el nombre de Paso también con algunas cuentas en paraísos fiscales. Así que quizás también algo de conflicto de intereses puede haber, como también puede llegar a haber en la Aricame, ¿no? Así que bueno, nada. 2025 lo esperamos con ansias porque va a traer muchas álgido. cosas. Los que Año se vayan de movido. vacaciones en enero, yo les recomiendo que tengan el boletín oficial a mano. Enero, febrero, tengan el boletín oficial a mano. Yo me voy en enero, amigo. ¿Por qué me Tírenle, decís? tírenle cada tanto un F5. Contale a la gente cómo ve el veo. No, el boletín oficial es una página, el boletinoficial.com.org, no sé cómo es, googleenlo, pongan boletín oficial, en no Google. recuerdo cómo era, y ahí pueden ver todos los días, después de las 12 de la noche, se publican las nuevas resoluciones, decretos, disposiciones, y eso implica ReproCan, Aricame, INASE, SENASA, ANMAT y todo lo que viene pasando. Va a ser el mes movidito el 2025 para el cannabis.